capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra, hermanos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Dice: a menos que estéis reprobados. Otra vez: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. El pensamiento de esta mañana, la reflexión, mis hermanos, ahí puedo poner muchos títulos, pero podemos ver, por ejemplo, ¿cómo puedo saber que soy con seguridad que soy salvo? Podemos llamarlo también, ¿cuáles son las marcas que distinguen al verdadero cristiano? Podemos llamarlo también las marcas del nuevo nacimiento. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: el que no naciere de nuevo, dice, y naciere del agua del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, por eso digo que ese tema es un tema importante. Yo no sé si usted escuchó a esta persona, se llama, creo que se pronuncia Rachel Ann. Esta persona quería ser negra o de color, como decimos aquí. Dice esta persona, dice: así empieza la disparatada, increíble historia de la última gran impostora de nuestro tiempo. Porque para algunos si deseas algo lo suficiente fuerte se hará realidad. No es solo una frase de carpeta de instintos, sino una mantra vital. Por eso Rachel, blanca y rubia, se hizo la permanente, se dio unos rayos de más y decidió contarle al mundo que era de color. Y lo contó tan bien que acabó siendo portavoz de la plataforma para derechos civiles de personas de color y profesora de educación africana en la Universidad de Eastern Washington. Se lo creyó tanto que tuvieron que venir sus propios padres biológicos a contarle al mundo y recordarle a ella que unos rizos extremos y la falta de protector solar no le hacen a uno de color. Ella fue una activista a favor de personas de color y fue presidente de National Association for the Advancement of Colored People. Esta persona salió en las noticias, yo no sé si usted lo vio, pero quiso ser una persona de color siendo rubia, blanca, pero ella obtuvo favores aún en la universidad por pasarse de una persona de color. Engañó a mucho mundo y tuvieron que venir los padres biológicos y decirle: tú eres blanca y rubia, tú no eres de color. Por primera vez ella reconoció ser blanca y rubia en noviembre 2 de 2015. Este ejemplo de persona está hablando del mundo que no es cristiano. Una persona que ocultó una identidad y mucha gente pensó que era de color y finalmente se descubrió que es de color blanca y rubia. Pero todos pensaron que era de color. Esto pasa en el mundo secular. Nosotros lo llamamos impostores, que tienen una identidad doble. Pero esta identidad, hermanos, no solamente está pasando en el mundo secular, también pasa en la iglesia de Cristo Jesús. Créalo o no, en la iglesia del Señor Jesús también hay personas de esta forma, que cargan Biblia, que van a las iglesias, pero que son impostores en su vida espiritual, su relación con el Señor. ¿Por qué lo digo? Porque la misma palabra de Dios dice
dice el Señor Jesús, dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor le va a decir, entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aún algunos en la iglesia permanecerán por tiempo sirviendo en la iglesia de Dios, pero se cansarán y se irán al mundo otra vez. La Biblia dice en 2 Timoteo 4, 9, 10, dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido. Juan dice en capítulo 2, 19, dice, hablando de las personas que no van a permanecer en la iglesia, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Si hay impostores en el mundo secular, y si aquí la Biblia nos está diciendo que hay impostores aún en la iglesia, nos hace hacer estas preguntas entonces, hermanos. ¿Cómo saber quién es real? ¿Cómo saber quién es cristiano y quién es no? ¿Cuáles son las marcas que distinguen a la iglesia de Cristo con el mundo? ¿Cuáles son las marcas que diferencian a los hijos de Dios con los hijos del diablo? ¿Cómo saber si mi fe es una fe que salva? ¿Cómo saber que mi fe es genuina? Si lo que leímos en la palabra de Dios, Pablo le dice a los corintios, dice, examínense, háganse una fe de su relación espiritual con Dios y ustedes van a distinguir si son iglesia de Dios o no lo son. Ustedes van a hacer un examen y van a saber si Cristo está en ustedes o no está Cristo en ustedes. Estamos muy confundidos en la iglesia de ahora, que cuando nosotros hacemos oración, aquí decimos quién quiere recibir a Cristo, y dice, levanta la mano la persona y dice, yo recibo a Cristo, y decimos, usted es salvo. Sálgase, váyase, cuando termine el servicio, usted es salvo. Le decimos a la persona, bautícese, y porque usted ya recibió a Cristo y usted es salvo. Cuando hay una sinceridad del corazón, es verdad lo que estamos diciendo. Pero cuando tú recibes a Cristo esta mañana, hermano, o tú te bautizas en esta mañana y tú reconoces lo que yo te dije de la palabra de Dios, pero tú sales y vives una vida como que si no hubieras cambiado, tú no tienes salvación. El recibir a Cristo no te hace ser salvo. El bautizarse no te hace salvo. El tener una vida transformada y cambiada, eso demuestra que lo que tú hiciste al inicio fue real. Para responder a estas preguntas, hermanos, vayamos entonces ahora a Juan para que usted vea qué es lo que nos distingue de ser cristianos. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué debemos ser diferentes al mundo? Y por eso digo que, como lo estoy diciendo, no porque yo lo estoy diciendo, sino porque aquí la palabra de Dios va a decir, ¿eres cristiano o no eres? Y no es para que usted salga aquí confundido, dudoso de que usted es cristiano. Porque si usted es cristiano, desde su inicio de sus días hasta ahora, usted va a salir diciendo gracias al Señor. Pero para aquellas personas que están dudando de su vida, relación con Dios y que no saben si son cristianos o aman más al mundo, en esta mañana usted va a salir, va a decir, usted mismo va a hacer ese test, esa prueba. Porque dice, examínense a vosotros mismos. Entonces quisiera que vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a ver primero unas cosas. ¿Cómo entonces puedo disfrutar mi salvación y estar seguro? Primera cosa, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene, hermano?
Digan fuerte, ven, para escuchar que está despierto. Vamos a Dios. Dice la Biblia, hermanos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La primera cosa, hermano, que usted lo distingue del mundo no cristiano. Grábeselo bien aquí, no porque yo lo digo, sino porque aquí está en la palabra de Dios. La primera cosa que te distingue y te hace sentir que estás seguro, David decía, vuélveme el gozo de tu salvación, porque ser salvo te da gozo, alabas al Señor, disfrutas la alabanza. La primera cosa que tú debes ver, que es una marca de tu nuevo nacimiento, es que tú disfrutas la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Jesucristo es lo que dice aquí. Dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es esencial para aquel que ha nacido de nuevo, para aquel que ha dejado la vida pasada y que ahora ha entrado en el reino de Dios, es que disfruta la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es esencial para la salvación de aquel que ha rendido sus pies al Señor Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque Juan en Romanos dice que nosotros éramos enemigos. Antes de usted conocer al Señor, usted aborrecía venir a la iglesia, usted aborrecía orar, usted no le gustaba las cosas espirituales. Pero ahora que usted ha conocido al Señor, usted lo disfruta. Usted viene y adora al Señor porque usted quiere tener una comunión con Dios. Eso demuestra de que usted ha nacido de nuevo. Usted tiene comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Antes odiábamos estas cosas. Antes no las entendíamos. Ahora usted ama la palabra de Dios. Usted ahora ama orar. Usted ama servir al Señor. Usted adora al Señor porque usted tiene una comunión con Dios. ¿Usted ama la palabra? Usted ama orar, usted ama servir al Señor, usted ama adorar al Señor, usted tiene experiencias con Dios en su casa solito. Si usted está experimentando paz en medio de los problemas, si usted está esperando gozo, si usted está experimentando amor, propósito, perdón, es que usted es evidencia de que usted ha nacido de nuevo. Entonces la primera marca que usted puede tener en su vida, hermano, es: estoy disfrutando la comunión con Dios. ¿O será que cuando vengo a la casa de Dios quisiera que cantaran 2 cantos y 20 minutos de predicación y yo me quiero salir? Si usted cuando viene en la vigilia usted se aburre. Si usted cuando tiene una reunión cristiana, usted se fastidia, quiere salirse de ahí porque su espíritu está chocando con lo espiritual. Usted analícese. ¿Está disfrutando su comunión con Dios y con el Señor Jesucristo? ¿Está experimentando momentos en su presencia en la que usted derrama sus lágrimas y lo reconoce que Él está contigo en todo momento? Si la respuesta es sí, es porque usted ha nacido de nuevo. Dice Juan, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La vida cristiana no es un juego. No es que, bueno, y recibí a Cristo porque el predicador me dijo, hasta sentí alguna emoción y nunca había llorado y mis lágrimas cayeron. Eso no te hace salvo si tu vida no está cambiada. Eso no es ser salvo si no disfruta la presencia de Dios en la iglesia. El que es nuevo creyente anhela las cosas de Dios. Cuando escucha de Dios, quiere buscar las cosas de Dios. Los disfruta, porque la Biblia dice que en Corintios 2:14 dice, el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no las entiende. Ahora alguien abre la palabra y dice, wow, qué bonita está la palabra.
¿Qué promesas hay en la palabra? Cuando no era cristiano no las entendía, pero ahora yo las leo y el Espíritu Santo me ilumina y las entiendo y siento que Dios está conmigo. Estás disfrutando la comunión con Dios y en su palabra. ¿Usted ha disfrutado la oración con el Señor? ¿Usted ha disfrutado en su momento difícil venir a Dios y decirle, Padre, ayúdame? Esa es comunión con Dios. ¿Alguna vez ha disfrutado a llegar al Señor y decir, gracias Señor, porque yo puedo reinar? ¿Puede usted decirme alguna experiencia con Dios en que ha tenido desde que usted nació de nuevo? Eso es evidencia de que usted es un hijo de Dios. Está teniendo experiencia con el Rey del universo, con el Creador. Capítulo 1 de Juan, siempre, hermanos, vamos a ver lo que dice aquí. Es la primera prueba, es el primer test. La segunda prueba aquí, hermano, es que está en el 1, 5, 6 y 7. Dice la palabra, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No solamente que el que ha nacido de nuevo, hermano, disfruta la comunión con el Padre, disfruta la comunión con el Hijo, pero también que el que es nacido de nuevo es sensible al pecado. El que era adúltero viene a los caminos de Dios y ya no quiere hacer eso. Cuando viene ese momento en el que su mente dice que puede hacer regresar a esa vida, cuando el nuevo creyente dice, no, porque yo soy hijo de Dios, soy sensible a lo que hacía antes, ahora no lo vuelvo a hacer porque yo soy creyente. Es lo que dice aquí, dice Juan, dice, en Dios es luz. Dios no puede estar mezclado con las tinieblas. Dios no puede tener comunión con aquel que está lleno de pecado. Por eso que el cristiano tiene que ser sensible al pecado. Él sabe, la persona que es creyente sabe si está ofendiendo a Dios con su conducta, con lo que está hablando. Y dice llega un momento en el que dice, Señor, fallé. El que trataba mal a su mujer ahora ya no lo trata mal porque tiene el Espíritu Santo que le dice, mira, trataste mal a tu mujer, trataste mal a tus hijos, pídele perdón. Es sensible al pecado. Antes de conocer al Señor tenías gusto, hasta hacías un alarde de cómo tratabas a la gente porque no tenías el Espíritu Santo. Pero ahora tienes el Espíritu Santo que te da amor. ¿Eres sensible al pecado? Desde el día que tú recibiste a Cristo, estás viendo que tu vida en relación al pecado está degradando o está aumentando. Si eres sensible al pecado, hermano, quiere decir que eres nacido de nuevo. Dios es luz y no puede mezclarse con las tinieblas. La verdad que nos está diciendo aquí es que Dios es luz y no hay un poquito de oscuridad, de tinieblas con Él. Pero hay personas en la iglesia que están diciendo, que piensan que están caminando en la luz, están caminando con Dios, pero sus vidas no están en tinieblas y piensan que están caminando con Dios, pero en realidad Dios no camina con sus hijos haciendo lo malo. Hay personas que dice que no tiene pecado y está caminando con Dios. ¿Sabe que esa es la condición del que no es creyente?
El que no es creyente está completamente ciego. El que no es creyente, hermano, no es sensible al pecado, está libre, no lo detiene nada, no hay una autoridad que lo detiene a hacer las cosas, por eso hace lo que está haciendo sin ningún remordimiento de conciencia. Pero tú eres sensible al pecado, tú sabes cuando le has fallado a Dios, tú sabes, dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Muchas veces, hermanos, en México, por ejemplo, ¿verdad? En las bodas, uno entra y diciendo, vos soy pariente, por eso entró, lo dejaron entrar. Y se mezcla entre la gente como si fuera de la familia. Pero sabe que en el reino de Dios no va a pasar así. Sabe que en el reino de Dios no va a decir, ¿cómo llegaste aquí? Yo no me di cuenta. Pusiste una máscara tan buena que no sé cómo llegaste aquí. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, ¿somos sensibles al pecado? Usted mismo responda. Usted mismo, cada punto que yo diga, usted diga, ponga una tacha o ponga una palomita diciendo aquí lo estoy pasando. Y si usted no lo está pasando, al final de este mensaje, de esta reflexión, usted dígale al Señor, con lo que ya oí de tu palabra, yo quiero ser serio contigo. ¿Sabe que yo hice eso cuando yo empecé la vida cristiana? Empecé jugando con Dios. Empecé jugando. Llegó un momento en mi cuarto que dije, Señor, lo que yo hice jugando, riéndome, ahora lo hago sinceramente. Porque la palabra te va a encarar y te toca a ti hacer una decisión. ¿Sabe por qué el creyente, la persona que no es creyente, no es sensible al pecado? Porque piensa que no es necesario. ¿Para qué no va a confesar a Dios? ¿Para qué voy a confesar mis maldades delante de Dios? Porque piensa que no es necesario, no se da cuenta, no lo reconoce. Y está caminando en tinieblas pensando que está caminando con Dios. Y así es la persona que está en la iglesia, que está teniendo una vida que no evidencia el nuevo nacimiento, que no evidencia una nueva vida en Cristo, y piensa que está caminando con Dios, pero realmente no. Porque el que es creyente, hermano, cuando sabe que ha fallado a Dios, cuando es sensible al pecado, dice, Señor, fallé en esto. Señor, yo te pido perdón. Por eso dice en el 2:1, dice, hijito mío, estas cosas las escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. El que ha nacido de nuevo no quiere decir que nunca va a fallar. Pero está diciendo que cuando falle, venga a Dios y diga, Señor, perdóname porque yo fallé. El creyente debe vivir una vida así, confesándole a Dios su vida diaria, diciéndole, Señor, perdóname. Usted tiene que venir adelante del Señor y decir, como dijo David, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Dice, lávame más y de mi maldad, y limpia de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es la marca que te hace ver que tú eres cristiano. Aún el apóstol Pablo reconocía, dice, miserable hombre de mí. Porque lo que yo quiero hacer, dice, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y mientras estemos en esta carne, hermanos, vamos a luchar con el deseo de agradar al Señor, y a veces fallamos. Pero por eso la Biblia dice, si alguno, dice, hubiere fallado, si alguno hubiere pecado, dice, confiésese a Dios, y Él es fiel y justo para perdonarte. ¿Verdad que la vida cristiana no es un juego? La otra parte aquí, hermanos,
Ya vimos capítulo 2, siempre de Juan, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Y en esto dice, sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. Hay mucha gente que allá afuera que dice, usted no puede saber si es creyente o no. Solamente Dios sabe. Solamente cuando usted se muera, Dios va a decir, tú te vas al cielo y tú te vas al infierno. Algunos dicen, tú te vas al purgatorio, ¿no? Pero aquí Juan dice, inspirado por el Espíritu Santo, porque hay duda en la vida del ser humano, dice, podemos saber si somos creyentes genuinos, si somos cristianos reales. Podemos saber ahora, dice, ¿cómo vas a saber si tú eres un hijo de Dios? ¿Cómo saber si tú has nacido de nuevo? Dice aquí, sabemos que nosotros le conocemos, dice, si guarda sus mandamientos. En otra palabra, ¿eres obediente a la palabra de Dios? No hay cosa más clara que eso. Usted mismo puede decir su vida cristiana, ¿cómo ha sido mi obediencia a la palabra de Dios? ¿Sabe que hay muchos cristianos que se llaman así, entre comillas, cristianos, que vienen a la iglesia, quieren, como dije al principio, 3 cantos y 20 minutos de predicación, y si no hay predicación, mejor? Porque quieren venir a cumplir nada más. Pero el que es nacido de Dios, el que es creyente real, genuino, dice el apóstol Pedro, dice, desear como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada para que crezcas. Tú amas la palabra. Es cierto que hay momentos en los que uno está predicando aquí, en la que usted puede tal vez estar cabeceando por el cansancio, por algo, pero eso no quiere decir que sea un patrón en tu vida. Tú anhelas escuchar la palabra de Dios. La palabra te anima, la palabra te da vida en tu vida espiritual. Pero cuando tú estás mostrando un espíritu frío en la palabra de Dios y cuando escuchas la palabra y dices, no, a mí no me gusta cómo predica tal hermano porque solamente te está tirando duro. No, la palabra es dura muchas veces, pero es para nuestro bien. ¿Eres obediente a la palabra de Dios? Por esto nosotros conocemos. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos salvos, hermano? Si guardamos sus mandamientos. ¿Usted obedece los mandamientos de Dios? Usted pregúntese. Dice aquí, si guardamos sus mandamientos. Y esa palabra guardar no es que usted en esta mañana, después del servicio, llegue usted y tira su Biblia en el cajón y hasta el otro domingo la saca. Y le dice a los niños, no jueguen con la Biblia porque la tengo guardada. No toquen la Biblia porque la tengo guardada, no la vayan a estropear, no la vayan a romper. Cuando dice aquí la palabra guardada, está diciéndola, guárdala en tu corazón hasta que puedas lograr un beneficio espiritual, hasta que tú puedas asimilar la palabra en tu corazón y haga una transformación en tu ser, en tu espíritu. Entonces, eso es guardar la palabra. Envuelve, hermano, no solamente un acto de obedecer, pero un espíritu de obediencia. Dice, yo le conozco, tú le conoces porque guardas sus mandamientos.
Versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, dice, en este es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en él. Dice otra vez, por esto sabemos que estamos en él, por eso sabemos que somos real cristianos, genuinos cristianos. Porque la palabra está haciendo algo en tu vida. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy cristiano? No porque tenga un momento de emoción, no porque tenga un momento de experiencia con el Señor, sino porque la palabra de Dios me está transformando, la palabra de Dios me está hablando en mi vida. Tiene que haber un deseo en su corazón de escuchar la palabra. Tiene un profundo deseo de cuando alguien abre la palabra, usted está atento para escuchar lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Y sabe que la palabra de Dios no nos pide perfección, porque no podemos. En esta vida no podemos obedecer perfectamente porque estamos en esta carne. Pero lo que pide el Señor es un deseo de obedecer, es un patrón de obediencia desde el día que usted le dijo al Señor, sí Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida. Desde ahí empezó tu vida de obediencia a las cosas de Dios, no perfectamente porque no lo vamos a hacer, no podemos. Pero Dios pide que tú obedezcas al Señor. ¿Por qué lo digo, hermano? ¿Por qué digo esto de obediencia? Hermano, porque la Biblia, como vuelvo a decir, la vida cristiana, hermano, no solamente es un momento de emoción. ¿Por qué digo que tenemos que obedecer a la palabra de Dios? Porque la Biblia transforma tu vida. Sería contradictorio, hermano, que haya cristianos que se llamen cristianos y odien la palabra de Dios y no pasen tiempo leyendo la palabra de Dios. Cuando vienen a la iglesia les hace pesado el mensaje, les hace pesado quien quiera que predique, no les gusta escuchar la palabra. Eso es señal de que no eres cristiano, porque está chocando con tu naturaleza. Estás chocando con la vida tal vez tenebrosa que estás viviendo. Pero cuando tú eres hijo de Dios, anhelas la palabra y decir, Señor, tu palabra es dura, pero es la verdad. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque mucha gente se molesta cuando alguien predica la Biblia, cuando los confronta. Cuando están llevando una vida contraria a lo que dice la Biblia y uno les dice, mira la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Y usted está viviendo lo contrario. Usted no me hable, no me hable. Usted mire primero su vida y luego venga a decirme. Y algunos dicen, no me hable de la Biblia, yo sé más yo de la Biblia que usted. ¿Qué me tienes que decir? Empezaste hace 2 años, yo tengo 15 años de ser cristiano, 20 años. ¿Qué me tienes que enseñar? Pero hermano, aunque sea un enemigo, un incrédulo que venga y le diga, mire la palabra de Dios dice así, usted está viviendo una vida cristiana que no es así, acéptelo porque está saliendo de aquí. Y Dios está usando una de esas piedras para hablar al corazón de usted. Obedece usted a la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque aquí en la Biblia, hermanos, el pueblo de Dios decía aquí, el pueblo de Dios, mira, escuche qué dice. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon.
En otras palabras, hay mucha gente que dice, ¿de qué me sirve guardar todos estos mandamientos que Dios me está diciendo? Yo estoy tratando de vivir bien, pero no lo está haciendo con un espíritu de obediencia, sino lo está haciendo molesto. Y dice, aquellas personas que no son creyentes les va mejor, son prosperados. Cometen adulterio, hacen violencia, cometen crímenes y les va mejor. Y yo que estoy viviendo una vida cristiana como se supone y me está yendo peor. Es lo que lo está diciendo aquí. ¿De qué sirve servir a Dios y guardar su mandamiento? Si tú estás diciendo así, hermano, mire su corazón. Porque el que es creyente, el que es nacido de nuevo, ama la palabra de Dios, obedece a la palabra de Dios, trata de buscar la palabra, de oír lo que está saliendo de la palabra de Dios. Siempre, a veces va a estar dura, pero va a decir, yo la quiero hacer porque es palabra de Dios. Lo que yo le leí está en Malaquías 3:13. Regresemos ahí, ya casi vamos a estar terminando. A Juan. Juan capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra, hermano. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren, hermanos. Juan está diciendo, si tú has nacido de nuevo, no solamente que tú anhelas, disfrutas una comunión con el Padre, no solamente que disfrutas una comunión con el Señor Jesucristo, no solamente que eres sensible al pecado cuando viene a ti, no solamente que tu anhelo es obedecer lo más que puedas la palabra de Dios, pero también está diciendo, mira, ahora que tú eres una criatura, ahora que eres un hijo de Dios, ahora que tú perteneces al reino de Dios, ahora que tú perteneces al reino de la luz, ahora, dice, tú vas a odiar el reino de las tinieblas. Dice aquí, no améis al mundo. Te está diciendo, no améis cristiano, no ames al mundo. Tú ya eres diferente. Se supone que eres diferente porque has nacido de nuevo. Se supone que ya le dijiste al Señor Jesús, ya estoy aquí, voy a dejar mi vida pasada, ahora entrego mi vida a ti, quiero una vida diferente. Es cuando tú te casas, por ejemplo, igual, tú le dices a tu mujer o a tu novia, dices, yo te escogí de 20, 50 millones de mujeres, yo te escojo a ti y voy a ser fiel a ti. De tantos dioses que hay, que dicen que son dioses, entre comillas, tú escogiste a Jesús y tú le dijiste, mira, yo quiero ser para ti. Yo quiero oírte a ti, yo quiero seguirte a ti, yo quiero estar en tu reino y todo lo que tú dices lo voy a hacer porque quiero ser tu discípulo. No más con el mundo. Y aquí Juan le dice, mira, si tú eres un hijo de Dios, no vas a amar al mundo, no vas a poner ese sentimiento más profundo. Usa esa palabra amor, porque es lo más fuerte del ser humano. El ser humano puede tener afecto por una persona. El ser humano puede decir que quiere una mujer o que siente afecto por una mujer, pero cuando él dice yo te amo, es una palabra profunda. Él define todo lo que es su ser, la emoción más fuerte para una mujer. Y Juan dice, si tú eres un hijo de Dios, ahora tu amor es para Jesús, pero si tu amor es para el mundo, quiere decir que no eres un hijo de Dios, porque es el sentimiento más profundo. Dice, en otras palabras, tú rechazas al mundo. ¿Por qué tienes que rechazar al mundo? Porque ahora eres un hijo de Dios.
Cuando está hablando del mundo, está hablando todo lo que el mundo ofrece, todos los vicios del mundo, toda la religión del mundo, toda la filosofía del mundo, toda la vida sin Dios del mundo, todo el pecado sexual, todas las borracheras, todo el materialismo, todo aquello que el cristiano debe odiar porque ahora pertenece a Jesús. Algunas veces estas cosas, hermanos, nos pueden atrapar como hijos de Dios, porque son tentaciones fuertes. Depende de qué trasfondo te ha sacado el Señor, de qué cadenas, de qué yugo te ha sacado el Señor. Pero en tu vida, si no buscas al Señor, te van a estar atrayendo de vez en cuando. Y a veces, algunas veces uno puede caer, pero eso no quiere decir que tú los amas, porque tú amas al Señor. ¿Amas al mundo? Más que a Jesús. ¿Sabe que en el Facebook, hermanos, hay unas personas que dicen que son cristianos? Pues sí, postea música mundana más que un himno, que un canto cristiano. Pregúntate, ¿amas más la música del mundo que la de Dios? ¿Amas más las fiestas del mundo que las fiestas en la casa de Dios? ¿Amas más las modas de este mundo que la vestimenta modesta en la casa de Dios? ¿Amas más el entretenimiento del mundo que las actividades de Dios? ¿Amas más el vocabulario sucio del mundo que las conversaciones cristianas? ¿Amas más las reuniones del mundo y te aburre la iglesia? Si tú rechazas al mundo, hermano, es que tú tienes una nueva vida en Cristo Jesús. Hay mucha gente que es triste que si tú le pones voy a mencionar nombres. Si tú le pones ahí los Tucanes de Tijuana, si tú le pones el Grupo Bronco, se siente más feliz, y cuando tú le pones algo cristiano, como que se queda triste. Ahí está demostrando a quién es real. Porque empecé diciendo que la vida cristiana no es un juego. Dios sabe a quién eres fiel. Y usted dice, hermano, ¿y por qué usted conoce esos grupos? ¿Por qué las menciona? Yo les digo, hermanos, que uno está en este mundo y uno ve y uno oye, pero eso no quiere decir que es mi forma de vida. Solo le estoy mostrando ejemplos de cómo está usted amando al mundo. La Biblia dice en Santiago que el que ama al mundo, el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Si quieres amar al mundo, bueno, pues la Biblia dice eres enemigo de Dios, así de simple. Dios no puede compartir su reino. Así que decidamos. Cambia nuestra perspectiva. Debe cambiar nuestra forma de ser. Algunas veces estas tentaciones puede ser que caigamos, pero debe llegar un momento en que podemos decir, Señor, perdóname porque caí. Pero yo vuelvo a ti. Yo anhelo las cosas tuyas. Yo quiero escuchar las cosas que me edifican. Regresando ahí, Juan, ya casi terminamos, no se me duermo. Capítulo 13, dice la Biblia en primera de Juan 4:13. Dice la palabra de Dios, primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros,
¿Qué dice ahí? Nos ha dado de su Espíritu. No solamente usted tiene comunión con Dios, no solamente que usted obedece la palabra de Dios, no solamente que usted es sensible al pecado, no solamente que usted rechaza al mundo completamente, pero también usted como hijo de Dios, como nacido de nuevo, usted experimenta el ministerio del Espíritu Santo. Dice aquí Juan, dice, en esto, dice otra vez, conocemos. O sea, puedes conocer. Si tienes duda aquí, leyendo esto, dice, te da a conocer. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hay muchas personas corriendo alrededor, viendo si son salvos o no. Entonces, ¿seré salvo? Sí o no. Juan dice, tú puedes saber. ¿Cómo puedo saber? Tú tienes el Espíritu de Dios, entonces tú eres nacido de nuevo. Porque nos ha dado de su Espíritu. ¿Sabe que el primer ministerio del Espíritu Santo, hermano, cuando usted no era creyente, la Biblia dice que el Espíritu Santo iba a venir y iba a convencerte de pecado, decir, soy un miserable pecador, estoy en este vicio, estoy en esta vida, pero el Espíritu Santo te convence y te dice, mira, tú estás en un problema grande, si tú no reconcilias con Dios, si tú no arreglas con cuentas a Dios, si tú no vienes a hacer cuentas con Dios, tu destino es el infierno, tu destino es una separación eterna con Dios. Pero el Espíritu Santo dice, hay una buena noticia. Dios Padre manda a su Hijo a morir por tus pecados. Y tú pones tu fe en Él. Si tú lo confiesas como Señor y Salvador, dice, Él te da vida eterna. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Cuando tú te comprometes con el Señor Jesús, cuando tú te comprometes a someterte a Él, eso es una evidencia de que tú eres cristiano. Y en tu vida experimental desde ese día hasta ahora debes tener experiencias con el Espíritu Santo. Debes tener momentos en los que tú, cuando se abre la palabra, tú mismo, aunque nadie te enseñe, tú abres la palabra y tú la lees y dices, wow, aquí mire que dice la palabra de Dios. O sea que el Espíritu Santo te está iluminando, te está haciendo fresca, viva la palabra de Dios y te la está aplicando a ti. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Cuando tú vienes aquí en la iglesia y tú hay momentos de oración, sientes la presencia de Dios, sientes que estás en la casa de Dios. Cuando tú estás escuchando la alabanza, tú entras en adoración y tú disfrutas un momento con Dios, estás siendo ministrado por el Espíritu Santo. Cuando tú estás en tu casa y tú dices, tienes un problema y tú te arrodillas y dices, Señor, ayúdame porque estoy enfermo, estoy en este problemón grande, ayúdame. Y tú estás experimentando el ministerio del Espíritu Santo. Cuando usted abre la palabra de Dios, usted la entiende. El Espíritu Santo te ilumina. Y muchas veces hubieras querido no entenderla. Porque si tal vez tienes excusas para decir no la entendí. Pero ahora el Espíritu Santo te hace ver claramente lo que tú tienes que hacer en cierta situación. Que tú tienes que perdonar. Que tú tienes resentimiento. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, te dice, sé libre, aquí hay paz, hay gozo del Espíritu Santo. Te hace adorar al Señor en espíritu y en verdad. Hace que tú levantes las manos, que tu corazón alabe al Señor. Hace que tú levantes las manos y tú estés agradecido porque Dios está contigo, porque Dios te ha sostenido a pesar de los problemas, porque levanta las manos y adoras al Señor y sientes que tienes esperanza. Porque experimentas paz, gozo, bondad, fe, dominio propio, bondad, mansedumbre, fruto del Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Romanos 8:16 que el Espíritu Santo mismo
da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Llega un momento en tu vida en la que tú dices, seré cristiano, no seré cristiano, y el Espíritu Santo dice, tú eres cristiano, tú no debes hablar así, tú eres cristiano, tú no debes hacer esas cosas. Eso es señal de que el Espíritu Santo te está hablando, te está ministrando, te está consolando cuando hay problemas grandes. Para terminar, el último. Capítulo 3 de Juan. Dice aquí, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. La otra cosa, hermano, es la última. Hay muchas más, pero solamente estoy usando este pasaje para darle alguna a usted. Hay muchas más en la palabra de Dios, lo que nos hace diferentes del mundo. Hay muchas características, muchas cosas que nos hacen diferentes del hijo del diablo a los hijos de Dios. La última aquí es que el que es creyente, el que ha nacido de nuevo, hermano, anhela por ver a su Señor. Anhela que el Señor Jesucristo llegue. Anhela que la Biblia dice que hasta el mundo gime esperando, dice que termine todo y que el Señor venga, de que el Señor traiga la paz, la presencia del Señor, que ya no más problemas, ya no más lágrimas, ya no más dolor. Eso es lo que dice aquí Juan. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y el que es creyente, el que ha nacido de nuevo, cada momento, cada día que pasa, está anhelando ver al Señor. Dice el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. En otras palabras, se cuida. Evita cosas que le dañen su vida espiritual. Porque anhela ver a su Maestro, anhela ver a su Salvador. Aquel que no es creyente, hermano, está más interesado en su trabajo, diciendo, bueno, yo ya trabajé bastante, ya junté más los millones, yo quiero quedarme a gastarlos, que el Señor no venga pronto. O algunos dicen, bueno, alguien me hizo mal y primero necesito vengarme y ya después que el Señor venga. No, el que es nacido de nuevo dice cada día, dice, Señor, los problemas de este mundo tan grandes, los problemas de la familia están grandes, la familia se está desintegrando, los matrimonios ahora no es como tu palabra dice, está volviéndose feo. El creyente dice, Señor, ¿cuándo vienes? Es cierto que nosotros tenemos que interesarnos por nuestros hermanos que no conocen a Dios. Es cierto que tenemos que pedir por sus almas, pero el que es creyente dice, Señor, ¿cuándo haces justicia? ¿Cuándo tú haces justicia en estos líderes que no dejan comer a su nación, a su pueblo, que se están muriendo y ellos están saciándose de comida? Gente oprimida, niñas de adolescentes abusadas sexualmente en este país, abortos. ¿Hasta cuándo? Dice uno al Señor, ¿cuándo vienes? Este mensaje, como dije, hermanos, para mí fue duro, para mi vida, escuchar para mí.
Pero no es un mensaje para cristianos genuinos. Es para aquellos que tienen una falsa seguridad en su vida espiritual y hace que ellos corran al Señor Jesús y digan al Señor, perdóname porque yo pensé que la vida cristiana era nada más así de sencillo. Solamente levantar mi mano y orar a Dios y bautizarme y vivir, a regresar a mi vida igual, sin ningún cambio. Pero de acuerdo a la palabra de Dios en esta mañana, usted puede saber dónde está. Y puede ser que en lo que yo mencioné, algunos de esos puntos que yo mencioné, usted puede decir, ese test no lo pasé. Pero usted le puede pedir al Señor perdón y el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar. Y nunca vamos a hacer perfección en esta vida, pero se pide que obedezcamos su palabra. No es solamente una profesión de fe, no es solamente en la que usted lloró cuando usted oró a Dios, sino porque usted está demostrando una vida cambiada, una vida transformada. El Señor dice, acercaos a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Vamos a ponernos de pie. Si hay alguno aquí que nunca ha hecho ese compromiso con el Señor Jesús, puede orar y decirle al Señor, Señor, quiero hacer ese compromiso contigo. Quiero entregarme a ti. Reconozco ahora que la vida cristiana no es solamente levantar la mano, sino es una vida transformada, cambiada por el poder del Señor. Y si usted es creyente, pero hay algún punto que mencioné, usted dice, bueno, sí me cuesta. Y en esta mañana usted puede orar al Señor y decir, Señor, ayúdame en esa parte porque sí me cuesta. Y el Señor entiende. El Señor entiende. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que nos hace confrontar lo que hemos leído al principio. Dice, examinaos a vosotros mismos.